Hola, ¿qué tal? Bueno, esta es la clase 16. En esta clase vamos a hablar sobre momento dipolar magnético y sobre medios materiales magnéticos. Entonces, bueno, vamos a comenzar viendo qué es el momento dipolar magnético. Así como habíamos visto en la guía, en la parte de electrostática de la materia, hay diferentes hay dipolos eléctricos, lo que se conoce como dipolos eléctricos. Acá hay unos dibujitos que saqué de la Wikipedia, donde pueden ver, por ejemplo, sobre la izquierda, un dipolo eléctrico ideal. Después también un dipolo formado por dos cargas, una positiva y una negativa. Y también por un disco polarizado o un capacitor. Del mismo modo, existe lo que se conoce como dipolos magnéticos, donde, por ejemplo, en el dibujito de la parte derecha, acá arriba a la derecha, tienen un polo norte y un polo sur. Esa es una denominación convencional de nombres, y es lo que uno se imagina como una especie de imán, una barrita de imán, donde tiene una media parte de un color y otra media parte de otro color, y son los distintos polos de un imán. Algunas maneras de modelar el dipolo ideal es, por ejemplo, con un circuito, por ejemplo, un aro por el cual circula una corriente estacionaria ahí, y eso daría algo que se parece a un dipolo. O también, por ejemplo, si tenemos un solenoide finito, eso también da un campo magnético parecido a lo que sería un dipolo. Pueden ver ahí las líneas de campo que son bastante similares. Entonces esto ya lo vieron en la teórica, pero así como hacíamos una expansión multipolar para el potencial eléctrico, también se puede hacer una expansión multipolar para el potencial vector A. En este caso es un poco más complicado porque es un vector y no un escalar, y también eso hace que no sea tan útil como el caso del potencial eléctrico. Pero se puede hacer lo mismo. Lo que se hace es básicamente expandir el 1 sobre R campo menos R fuente, el módulo de eso, se lo expande para distancias de punto campo mucho más grandes que la distancia del punto fuente. Es decir, uno está mirando el campo en una región muy alejada comparada con cualquier tamaño característico de la fuente que produce el campo, en este caso magnético, y llegamos a una expresión más o menos similar a la del dipolo eléctrico. Ese es el primer término que aparece, donde hay un M y acá está producto vectorial el R. Este simbolito, que es como una especie de cuña, también se suele usar para el campo, para indicar el producto vectorial. Yo en general a veces lo uso para no confundirme las X con las cruces del producto vectorial, pero es indistinto el símbolo que ustedes se usen mientras sea claro. Fíjense que esto es un vector, al contrario de lo que era el término dipolar eléctrico, porque ahí teníamos P escalar R y acá tenemos M vector R, donde M es lo que se conoce como el momento dipolar magnético, cuya expresión está acá en la ecuación 2, y es básicamente un medio por la integral del producto vectorial entre el punto campo, la corriente y el diferencial de línea que describe el circuito que se está recorriendo. Vamos a ver un poquito dentro de poco dos ejemplos muy sencillos, que son los de las espiras circulares y las espiras cuadradas. En general, lo que sucede es que el momento dipolar magnético se puede escribir como la corriente I, la corriente estacionaria que circula a través de ese circuito, el área, está indicada por esta letra A, donde es el área encerrada por el circuito, y N es un vector unitario normal, que seguimos la regla de la mano derecha para indicar cuál es. En el caso de un círculo, uno trata de encerrar con los dedos o seguir la misma dirección de la corriente con los dedos, y el pulgar indica cuál es la dirección de la normal de esa superficie, de esa área. Bueno, en el caso de un dipolo ideal, el único término no nulo en la expansión es este que está acá, el de la ecuación 4. No hay términos superiores. Algo que no dije, pero ya lo comentaron seguramente en la teórica, es que tampoco hay momento monopolar magnético, no hay monopolo magnético, así que la expansión arranca justamente en el dipolo. Pero en el caso de un dipolo
ideal, la única contribución que hay es ese que está ahí, la del A4, y tomando el rotor del potencial vector se obtiene el campo magnético de un dipolo, que es esa expresión que está ahí abajo en la ecuación 5. Fíjense que pese a todos los índices que aparecen por todos lados, esto es un vector. El término que tiene menos m claramente es un vector, es el vector m, y el otro término tiene entre paréntesis m escalar r, así que eso es un número, un escalar, multiplicado por apuntando en la dirección r versor. Así que todo esto es un vector como tiene que ser. Entonces vamos a un ejemplo más concreto. Vamos a calcular cuál es el momento magnético de una espira circular y de una espira cuadrada. Estos son corresponden al problema 6 que ya había explicado Susana en la clase 14, 2 clases atrás si no me equivoco. Entonces, bueno, vamos a calcularlo para este caso. Bueno, entonces, en el caso de la espira circular es bastante sencillo. El R' es el punto campo, es básicamente el radio del aro, del circuito, multiplicado por el reversor. Acá me está faltando el A, que representa el radio del círculo, del circuito. Después lo voy a corregir en la versión que subamos a la página. Y el diferencial de línea del circuito, el dL', es A por dφ. Dφ es la coordenada polar que circula, que gira alrededor a lo largo del circuito. Y esto apunta en φ versor, donde estamos usando coordenadas cilíndricas. R es el R de cilíndricas, el ángulo polar φ y la coordenada de altura z. Así que el momento dipolar, el momento magnético dipolar de esta espira circular viene dada por esta expresión que está acá en 7, que es un medio de la integral entre 0 y 2pi de A en la dirección R versor, producto vectorial con la corriente A por dφ, eso es el dl, apuntando en dφ. Bueno, esta cuenta es muy sencilla. Si hacen el producto vectorial les van a dar entre R y φ, van a quedar en z versor, y le sale un 2pi por el A cuadrado. Y fíjense que con un medio que está adelante, que ahora cobra un poco más de sentido, ese 2 se simplifica y simplemente lo que queda, pi A cuadrado, es el área del círculo. Estos redondelitos que están como especie de subíndices, tanto en M como en A, indican que es el área y el momento de un circulito, de una espira circular. Pero bueno, ahora podemos preguntarnos cómo es que aparece esto en el campo de la espira circular. ¿Y es la espira circular un dipolo magnético puro? Parecería ser que es un buen modelo. Vamos a ver que depende hasta dónde vayamos. Entonces, si recordamos cuál es la expansión del campo magnético B sobre el eje Z para distancias Z muy grandes, mucho más grandes que el radio del circuito, Susana había mostrado esta expresión que está acá, donde reescrita en términos del área queda de esta manera, y tenemos un término que va como 1z cubo y un término que va acá. Esto es un cuadrado en realidad, porque en total lo que pasa es que hay dos términos, un término va como 1 sobre z cubo y el otro va como 1 sobre z quinta, así que este quinta en realidad es un cuadrado. Lo mismo acá abajo y seguramente la expresión de la espira cuadrada, pero bueno, es un pequeño detalle. Entonces, reemplazando cuál es el momento dipolar de la espira circular, vemos que I por A es M, así que reemplazamos M que está acá y vemos que no es exactamente lo mismo que que el campo de un dipolo magnético. Y acá tenemos dos términos, un 3, qué sé yo. Bueno, si miramos fijo un poco esta expresión y nos paramos donde nos interesa, ¿qué es? Es en el caso en el cual el dipolo, el momento dipolar, es una constante m apuntando en la dirección de z versor. Y a su vez el R, que indica la dirección del punto campo en el cual estamos mirando, también va a ser sobre el eje Z, porque estamos mirando el campo sobre el eje Z. Si reemplazamos acá m por m por z versor y r versor por z versor, vamos a ver que esto nos da este factor 2 que está acá y se ajusta justamente para coincidir con el primer término de la expansión para distancias grandes del campo de una espira sobre el eje. Así que
La primera contribución, sí, se parece a un dipolo, pero hay términos subdominantes, subleading, que hacen que se separe un poco del dipolo. Acá de vuelta les vuelvo a mostrar el caso de un dipolo puro y lo que sería, llamémoslo, un dipolo físico, que es la manera en que uno haría un dipolo, que es un aro con corriente circulando. Y podemos ver de la expresión anterior y un poco de los dibujitos estos que para obtener el dipolo ideal a partir del dipolo físico este generado por un aro circular por el que circula corriente, los límites que tenemos que tomar es que el área del círculo se vaya a cero, o que el radio del círculo se vaya a cero, y que la corriente sea infinita, se vaya a infinito, de modo tal de que el producto de I por A vaya a una constante M. Muy parecido a como hacíamos con el caso del dipolo eléctrico, en el cual teníamos dos carguitas de signos opuestos separadas a una distancia D, y lo que hacíamos era tender esa distancia D a cero y llevar las cargas a infinito, de tal manera que el producto se mantuviese constante y nos diera el dipolo eléctrico. Ahora vamos al caso de la espira cuadrada, donde este cuadradito no es algo que no se muestra, sino es para enfatizar que ahora estamos en el caso de la espira cuadrada. La expresión es exactamente la misma y, como había mostrado Susana en un par de clases anteriores, la espira cuadrada, la integral sobre la espira cuadrada se puede separar en 4 tramos, uno por cada tramo recto, en el cual alguna de las coordenadas cartesianas se mantiene constante, y les ahorro los detalles porque la cuenta es muy similar a la que hizo el otro día Susana. De vuelta, tengan cuidado con no contar dos veces los signos. Esto quiere decir si ustedes le asignan distintos límites de integración, hay que poner el sentido de la integración, ya sea en los límites o en el diferencial de L. Si se lo ponen las dos veces, eso le va a generar problemas de signos. También tengan cuidado con el orden de los productos vectoriales en los cuales se hacen. Pero deberían llegar a esto mismo, donde aparece de vuelta I por el área de la espira. En este caso va a ser el lado del cuadrado. Así que de vuelta el momento dipolar de esta espira cuadrada es I por el área del cuadrado, apuntando en Z versor. Si comparamos las dos expresiones de los campos para distancias grandes, vamos a ver que si justo sucede que tanto la espira circular como la espira cuadrada tienen el mismo área, el primer término no nos va a decir nada si es una espira cuadrada o una espira circular. De hecho tiene sentido si uno mira muy de lejos, pero no puede distinguir mucho si es algo, es un circulito o un cuadrado. Pero sí se va a notar si somos capaces de apreciar las diferencias subdominantes, que van a ser de vuelta acá, y un error, esto no es un z quinta, sino que es un z cuadrado, para que todo vaya como 1 sobre z a la quinta. Así que recién en los términos subleading vamos a ver la diferencia entre una espira cuadrada y una espira circular. Bueno, ahora cambiamos un poco de tema, relacionado, pero bueno, vamos a otro tema, que son los medios materiales magnéticos. Bueno, en este caso, tal y como hicimos en la parte de electrostática, también uno puede definir inteligentemente un nuevo campo H, un nuevo campo, el cual tenga como fuente, en este caso, las corrientes libres en vez de las cargas libres, y se define de esta manera. El campo magnético H es 1 sobre mu0, donde mu0 es la permeabilidad magnética del vacío, B es el campo magnético que usábamos siempre y M es la magnetización. Las ecuaciones que cumple H son estas. Si uno toma el rotor, la expresión que está ahí arriba, puede ver de que el rotor de H es mu0 por las corrientes libres que haya en el sistema que uno está estudiando, y si uno toma la divergencia de H, le va a dar que es menos la divergencia de M. La magnetización M está definida de tal manera que sus fuentes están generadas por las corrientes lo que se llaman las corrientes de magnetización. Bueno, acá un breve resumen de cuáles son las fuentes tanto de B como de H, entonces tanto en volumen como en superficie. Entonces vemos que el rotor de B tiene como fuente las corrientes totales, tanto las corrientes libres como las corrientes de magnetización, donde la corriente de magnetización se define de esta manera como el rotor de M. En superficie
en este caso para el rotor de B, lo que hay es las corrientes superficiales totales, ya sean las libres o de magnetización. En este caso, las corrientes en superficie de magnetización están dadas por la magnetización total M, producto escalar con las normales que haya en las interfaces de los materiales. Las fuentes de rotor de H son solamente las corrientes libres, tanto en volumen como en superficie, pero también pueden existir fuentes para la divergencia de H, que en volumen van a ser menos la divergencia de M y en superficie van a ser M escalar N. Pero recordemos, importante, la divergencia de B es siempre 0. Así que, bueno, entre todos los medios magnéticos que hay, también los más sencillos y los que vamos a estudiar en esta materia, son, bueno, además de los medios con magnetización permanente, son medios, acá dice dieléctricos, pero en realidad no, medios materiales que son lineales. Eso quiere decir que la magnetización que se genera en esos materiales es proporcional, con esta constante proporcional chi sub m, proporcionales al campo magnético que se aplica, el campo magnético H. Esta constante se llama susceptibilidad magnética y se puede definir algo que se llama la permeabilidad magnética de una manera muy similar a como se definía la constante dieléctrica en las guías anteriores, y es mu0 por 1 más la susceptibilidad magnética. Si se cumple esto, que el material es un material magnético lineal, entonces el campo B se escribe como mu por H. Notemos que si pasa esto, entonces la divergencia de H es proporcional a la divergencia de B, siempre y cuando este mu sea constante, y eso nos asegura que la divergencia de H es 0, con lo cual podemos usar un análogo a la ley de Ampère, pero en este caso para el campo magnético H. Bien, para ir a un caso más concreto de aplicación, vamos a resolver el problema 12 de la guía, en el cual nos dicen que tenemos dos cilindros conductores, uno de radio A, que está acá adentro en el medio, por el cual circula una corriente I. Yo elegí que salga de la pantalla. Y otro cilindro conductor de radio hueco, de radio interno B y radio externo C, porque circula una corriente de igual magnitud, pero en sentido opuesto, o sea, metiéndose en la pantalla, como figura acá. Y estos son los ejes que elegí. Obviamente, dado que el sistema tiene simetría cilíndrica, vamos a usar coordenadas cilíndricas para resolver el problema. Y entre medio de estos dos conductores hay un medio de permeabilidad magnética mu. Y nos dicen que, asumiendo que las corrientes están distribuidas uniformemente en el volumen, si le voy a dar una J que va a ser uniforme, nos piden hallar B, el campo B, en todo el espacio. Entonces, bueno, lo primero que debemos hacer es aprovechar la simetría de la configuración para ver si podemos deducir la dirección y la dependencia del campo magnético. Entonces, es claro que el sistema tiene simetría de rotación a lo largo del eje Z, del eje de simetría. Uno lo rota y no cambia nada. Y también al suponer que son cilindros infinitos, también hay simetría de traslación a lo largo de ese mismo eje. Con lo cual, de lo único que puede depender el campo B es de la coordenada radial de cilíndricas R. Y después, ¿qué más? Bueno, tenemos que ver si podemos decir algo sobre la dirección. Siguiendo la regla de la mano derecha y apuntando el pulgar en la dirección en que apunta la corriente, podemos ver que el campo magnético va a apuntar en la dirección de la coordenada angular, va a dar vueltas alrededor de los cilindros, como se muestra en esta figura de acá a la izquierda. Lo mismo va a suceder para el campo H y para el campo M. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es tratar de analizar cuáles son las fuentes de cada uno de los campos. El enunciado del problema nos dice que hay corriente circulando alrededor
por entre los conductores, o sea, a través de los conductores, así que hay corrientes libres. Las corrientes libres son fuentes de rotor tanto de B como de H, y debido a que hay esas corrientes que van a generar a su vez campos magnéticos, eso va a hacer que el medio material magnético empiece a generar una magnetización. Se empiezan a alinear los dipolitos que conforman la materia. Según el material sea diamagnético o paramagnético, van a ir alineados con el campo o en contra del campo. Eso a su vez va a generar que haya corrientes de magnetización, que las vamos a chequear a posteriori, pero no es posible que exista corriente de magnetización. Y esas son fuentes de H y a priori no las conocemos, tenemos que deducirlas del problema. Todo esto nos sugiere que va a ser conveniente, va a ser más útil tratar de abordar el problema con el campo H y no con el campo B. Muy parecido a lo que sucedía con medios dieléctricos en las guías anteriores. Bueno, es importante asegurarnos a su vez de que la divergencia de H sea cero para poder usar, por ejemplo, la ley de Ampère para el campo de H, que es lo que nos va a convenir por la simetría. La simetría del sistema es muy fuerte, nos constriñe mucho cuáles son las dependencias de los campos, así que tenemos que chequear y justificar de que la divergencia H sea cero. Eso lo podemos ver tanto apelando a la simetría, viendo que H también va a ser un HDR pero apuntando en dirección phi, o viendo que el material es un material lineal, un material magnético, entonces se cumple esta relación que está acá. Bueno, una vez que ya nos convencimos y justificamos de que las únicas fuentes que hay son del rotor de H y son las corrientes libres, la manera de resolución es completamente análoga a la que se realizó en la clase anterior, cuando se presentó la ley de Ampère, solo que en este caso hay distintos círculos, distintos cilindros que traen corrientes que apuntan en distintas direcciones, pero la idea es exactamente la misma. Definimos circuitos auxiliares de Ampère, que son estas curvas, estos circulitos azules, que lo que van a hacer es concatenar distintas cantidades de corriente, según estén adentro o fuera de los distintos cilindros. La manera de ubicar estos circuitos de Ampère es de manera coaxial, concéntrica con los cilindros, de manera que concatene, que la superficie encerrada por esos circuitos concatene corriente, haya corriente que los atraviese. La única diferencia es que vamos a tener en el cilindro interior esta corriente, que como nos dicen que toda la corriente que circula por el cilindro interior es I, entonces simplemente asumimos que es homogénea, hay que dividir por el área del cilindro, que tenemos esto, y lo mismo para el cilindro hueco exterior, que tiene radio externo C y radio interno B. Bueno, ahorrándonos las cuentas, que son completamente análogas a las que se hicieron en la clase pasada, pero con distintas regiones, obtenemos esta expresión para el campo H, la componente phi, que es la que deducimos que es la única que hay. Entonces, lo que sucede es que para la parte interna, en la región interna del cilindro interior, crece linealmente. Después, cuando nos movemos en la zona intermedia, le cae como 1 sobre R, y para el cilindro hueco exterior, en el intermedio, tiene esta forma funcional, con una parte que cae como R y otra parte que va como lineal en R. Y para cuando estamos completamente afuera del sistema, el campo es cero. Eso se refleja en el hecho de que la corriente que circula por el conductor interior es igual, pero de signo opuesto a la que circula por el cilindro conductor hueco exterior, así que la corriente concatenada total es cero. Para obtener el campo B, simplemente lo que hacemos es recordar esta expresión, cómo se relaciona B con H y con M, y para un material lineal se cumple que B es mu por H, así que simplemente multiplicamos por mu. En el caso de la parte del conductor, asumimos que la magnetización es muy baja, así que el mu es básicamente el mu cero, el mu del vacío.
así que se multiplica por mu. En la zona intermedia, que es donde está el material, aparece este mu multiplicando, y después vuelta a mu 0 y de vuelta vuelve a ser 0 para la región exterior. Esto es muy, como verán, es muy similar al caso de los materiales dieléctricos. Y por último, para obtener la magnetización, lo que hacemos es despejar de las expresiones anteriores m en términos de B, o también, bueno, puede ser en términos de H con la susceptibilidad, el Chi sub m, y obtenemos esta expresión que está acá, así que únicamente hay magnetización dentro del material, como era de esperar, y tiene esta forma funcional. Les queda para ustedes hallar cuáles son las corrientes de magnetización y si hay o no lo que se llama, entre comillas, cargas de magnetización, que van a ser estas fuentes de divergencia de H. De vuelta, como siempre, cuidado con las normales y usar los operadores diferenciales correspondientes a coordenadas cilíndricas. Vamos a terminar con algunos comentarios sobre el problema 14 y el problema 16. En el problema 16 le dicen que tienen un toroide con magnetización permanente. Esto es básicamente un imán, como un electrete, pero para el caso magnético. Lo que les sugiero es que en vez de pensar de un toroide que sea como una dona con sección circular, piensen en el caso en que la sección transversal es un cuadrado. Eso le va a hacer, como se ve en esta figura, eso va a ser más fácil para el tema de escribir cuáles son las normales a cada uno de estos tramos. Si fuesen círculos, bueno, también se podría, pero se complica, me parece que innecesariamente. Por último, también para el problema 16, en una parte les dice que se corta un entrehierro del toroide. Básicamente es que les queda esta forma de C en el toroide, cortan un cacho, esto visto desde arriba. Un comentario que quizá les pueda ayudar para visualizar cuáles son las líneas de campo es que si no hay fuentes de rotor de H, pero si hay fuentes de divergencia de H, como son menos divergencia de M y n producto escalar entre la normal y M, es posible pensar esto como si fuese un problema electrostático análogo. No es que realmente sea así, pero en esas circunstancias H se comporta bastante parecido a un campo eléctrico con las fuentes que provengan de acá. Bueno, quizás les puede servir para intuir cuáles son las líneas de campo. Bueno, espero que se haya entendido. Si no, nos hacen consultas luego.